Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y buenas, ya tardes porque son pasado el mediodía de este domingo 29 de noviembre ya del año 2020. ¿Cómo se ha pasado el año, amados? Volando verdaderamente. Uno no pensaría, ¿verdad?, que fuese tan rápido el proceso de este año, que ha sido un año ciertamente complicado. Como muchas familias en México, también acá estamos nosotros compartiendo, ¿verdad?, de empezar a darnos motivos de alegría. Todos los días deberíamos de tenerlos, pero sé que no es sencillo, así que este mensaje, que es la continuación de la semana pasada, yo les invito en el amor del Señor a que lo compartan, a que lo hagan suyo. Es un mensaje muy especial verdaderamente, y esa es la intención, que ustedes lo reciben. Gracia y fe, la segunda parte. Así que buenos días a esta casa y bienvenidos a esta casa iglesia, la casa del Señor, Reino de Dios Ministerios. Soy su hermano, Pastor Jorge Macías Benítez, hijo de Dios como tú, probablemente, y también de corazón te tiendo la mano. Te abro el corazón, los brazos y bienvenido. Comparte este mensaje, hazlo tuyo, pero también compártalo, porque créemelo, muchos necesitan de estas buenas nuevas hoy. La semana pasada el Señor nos llevó a sumergirnos en los fundamentos y luego, amados, también nos llevó a fondo en cuanto a la gracia, la fe, la certeza. Y todo a partir prácticamente de un solo versículo de la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 4, el versículo 16. Pero también nos llevó en coinonía, en comunión, en unidad, a esta recepción, a esta convicción en fe en Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Hoy quiere completar este maravilloso mensaje y su ministración, y nos hablaba de que esto no ha acabado, que su obra en mí, que su obra en ti, que su obra en nosotros no ha acabado, que la vida en este tiempo y en este lugar, en este planeta, entonces no ha acabado, que la transformación y la metanoia del Señor para nuestra vida no ha acabado. Y esto es justamente, amados, de lo que nos hablaba a partir de algo que me dio, algo que verdaderamente yo ni siquiera imaginaba que el Señor querría hacer, porque fue sorpresivo en aquella tarde del viernes, cuando me dio esto que quizá te pueda parecer pero que quiero que escuches, y que verdaderamente en el amor del Señor es mi anhelo que tú recibas. Y espero, cuando el Señor me hablaba con esta alabanza preciosa, "It's not over", no ha acabado. La palabra de Dios nos dice en Romanos, ya hablábamos en el capítulo 4 y en el versículo 16, ahí se quedó el Señor. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, decía, el cual es padre de todos. Ayer fui a la barbería, mucha gente dice que traigo muy corto el cabello, bueno, a mí me gusta traerlo así, de tal manera, amados, que justo compartía de esto, ¿no? Porque él me preguntaba cuál era la diferencia entre los católicos, porque él decía ser de familia católica, y los cristianos, porque le di el testimonio de que, además de cristiano, soy pastor, ¿verdad? Soy siervo de Dios. Y bueno, aproveché esa hora de corte de pelo y barba y lo que quieran, para darle testimonio y, por la gloria de Dios, llevarlo a los pies de Cristo, ¿no? Quizás hasta esté oyendo y viendo, o lo vaya a hacer más tarde. Aarón, así se llama. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes.
delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿De quién habla? Amén. De Abraham. Porque padre de muchas gentes y eres ya un anciano, su esposa Sara también. Y él creyó para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Tenía casi 100 años ya, Abraham. O la esterilidad de la matriz de Sara, que a lo largo de todos los años no había engendrado un hijo. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Palabra del Señor, amén. Romanos capítulo 4, versículos 16 hasta el 21. Así es como me llevó en toda esta reflexión, amados. Y en este domingo 29 de noviembre continuamos con la segunda parte de esta entrega, Gracia y Fe. Es la segunda parte. Y sin más, amados, vamos a entrar en un tiempo de oración, en un tiempo de entregarle al Señor, en donde ya habiéndonos hablado de gracia, de fe y de certeza, que fue de lo que nos habló la semana pasada, va a cerrar este mensaje tan tremendo de gracia y fe, además de la oración que va a dedicar, porque lo que sale de la boca de este Hijo de Dios, créanme, amados, es lo que Él me entrega, no lo que a mí se me ocurre. Como ahora en algún momento me dijo al empezar, que vean y que escuchen qué fue lo que movió tu corazón, que moví en tu corazón para este mensaje. Así que en el nombre del Señor yo los dejo con mi amada esposa para que ustedes sean como yo, tocados por esta hermosa alabanza, y espero la hayan escuchado muchos. Y si no, amados, les invito a que la compartan, porque créanme, el mensaje de hoy es un mensaje que Dios ha preparado con mucho cuidado. Es un mensaje que el Señor quiere para nosotros. Es un mensaje que sin ninguna duda, amados, va a ponernos a reflexionar aún más en lo que nos empezó a decir la semana pasada, y ahora que vieron, los que lo hayan visto y escuchado, este hermosa salmo, It's not over, it's not over, aún no ha acabado, al revés, apenas empieza la transformación, justo en este año de bisagra, en este año de pasar la página, para empezar el inicio del final de los tiempos, pero tu transformación también, si tú así se lo permites a Dios. En el nombre de Jesús. Dejo a mi esposita amada que les comparta en oración. Muy buenos días. Verdaderamente es una bendición darle gracias a Dios porque Él está trabajando en nuestras vidas, Él está haciendo una obra perfecta y maravillosa en cada uno de nosotros. Es verdaderamente increíble lo que tú al final del tiempo vas a ver de lo que Dios hizo en tu vida, de lo que Dios hizo en tu familia, de lo que hizo en tus amigos, hizo en tu entorno, porque Él no se equivoca. Sus tiempos son perfectos y maravillosos, y es una bendición que Dios nos está dando. Y efectivamente, gracias Dios. Gracias porque no has terminado con nosotros, porque no te has rendido con nosotros, porque sigues creyendo en nosotros, aún y a pesar de las cosas que hacemos, aún y a pesar de que quizá nosotros nos hemos alejado, tú sigues siendo fiel, tú sigues estando ahí, tú sigues mostrándonos el camino, Señor. Gracias porque no te has olvidado de nosotros. Es una bendición verdaderamente alabrar a nuestro grande Dios.
Hoy yo te quiero compartir del Salmo 89, del 15 al 18. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey, el Santo de Israel. Bendito sea el Señor, porque nos vino a traer vida, vida eterna, aun a pesar de lo que tú veas, aun a pesar de cómo estás viviendo tu situación hoy. El Señor verdaderamente está haciendo una obra perfecta y maravillosa. Gracias a Dios que nos permite verdaderamente tener estas oportunidades de venir al trono de su gracia, agradecerle y decirle cuán grande eres Dios, porque aún tú sigues trabajando en nosotros, porque aún tú sigues abriendo caminos en medio de sequedales, aún tú sigues haciendo lo que tienes que hacer. Yo hoy te invito verdaderamente a que le des gracias a Dios, porque te está permitiendo estar aquí hoy, porque te está permitiendo escuchar este mensaje que tú vas a escuchar en unos minutos. Gracias verdaderamente, porque ha sido un año complicado, pero también el Señor está obrando, créemelo, y está obrando para cosas aún mayores. Este año está finalizando, pero ¿cómo lo quieres finalizar? ¿Lo vas a finalizar como empezamos el año? Como empezamos a ver el año, ¿sí? Quizás sin ver más allá, ¿sí?, de lo que puede ser. Quizá te desilusionaste, quizá pensaste que ya esto no va a acabar. Puede ser, pero Dios no ha terminado. Y esa es la grandeza. Esa es su mayor grandeza. Que aún hay un futuro y una esperanza de vida. Qué maravilloso es nuestro Dios verdaderamente. Y si tú quieres hoy honrarlo, si tú quieres hoy verdaderamente acercarte a Él y darle las gracias, ¿por qué no inclinas tu rostro? Y verdaderamente le bendices y le pides con el corazón que este mensaje que tiene preparado para ti llegue a tu vida, llegue a tu corazón, llegue a tus seres queridos, a tus amistades, a este país que tanto necesita de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias. Amado Señor, gracias, precioso Santo. Gracias porque, Señor, tú eres el que haces la hora perfecta. Porque tus tiempos son perfectos, porque tú no te equivocas en tus tiempos. Gracias, Padre bendito mío, porque solamente de tu gracia y de tu gran misericordia, Señor, es que hoy estamos aquí. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos levantas, renuevas nuestras fuerzas, nos das un nuevo tiempo de fe, de convicción, de esperanza, porque esto no ha terminado, porque tu obra sigue y sigue perfeccionándose. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das, esta oportunidad, Señor, de acercarnos a ti. Hoy te bendecimos, te damos las gracias, te honramos, te alabamos, Señor, con el corazón. Gracias, precioso Dios, porque no te has olvidado de nosotros. Bendita sea tu palabra. Bendito sea, Señor, por este tiempo y esta oportunidad que nos permites de escucharte. Hoy queremos abrir el corazón nuevamente. Queremos que tú nos instruyas y nos alimentes de tu grande amor y de tu palabra. En Cristo Jesús. Que así sea. Amén y amén.
Bendiciones, verdaderamente yo los invito a que se gocen con el Señor. Gózate, es una semana de agradecimiento de lo que el Señor verdaderamente está obrando en ti y en mí. Dios les bendiga. Padre mío, te damos gracias, Señor, por la vida de tu hija, de tu sierva, mi preciosa esposita Marisela, Señor, que con tanto amor, con tanto corazón, Padre, y en este boom, en esta matriz que dio a luz a dos hermosas princesas y a dos valientes varones, Señor, en esta casa que tú y tu casa fue la promesa, servirán al Señor, y eso es lo que intentamos con todo nuestro corazón. Pero también hijas e hijos espirituales que acá, pero también lejos de acá, escuchan, siguen y piden del manto que tú has entregado, pero el consejo que viene de tu corazón y del trono de la gracia, y que de ella misma fluye, y que iba a decir afortunado, pero bendecido por ti a través de ella, lo recibe también. La bendigo en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios te bendiga, mi cielo. Wow. Sí, para mí fue emotivo esto. La verdad es que no puedo decirlo más que así. Fue emotivo o está siendo muy emotivo lo que Él quiere para nosotros. Y quiere cosas hermosas, quiere cosas que no nos perdamos luego los seres humanos, aún los hijos e hijas de Dios, acabamos prestándonos y enganchándonos en cosas que quizá no son tan importantes, amados. Y en verdad te digo que tenemos que prestar atención más a aquello que el Señor tiene para nosotros, que el Señor quiere que hagamos, que el Señor quiere que recibamos, y que hoy son, por decirlo de esta manera, materia de lo que nos va a compartir el Señor, porque está haciendo así, está el Señor compartiéndonos y completando el mensaje que la semana pasada empezaba. ¿Qué es esta gracia? ¿Qué es esta gracia de la que tanto nos ha estado hablando el Señor? ¿Qué es esta gracia, amados? Porque hablar de gracia, esa gracia inmerecida, lo sabemos, una gracia que solo puede manifestarse porque Él nos las obsequia, Él nos las regala. La voluntad de Dios y lo que Él me pidió fue que probemos la gloria de esta poderosa gracia que garantiza la promesa. Esa que compartía yo también en Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Que yo quiero, amados en Cristo, queridos amigos, compartir con ustedes Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Amén cuando lo tengamos, ¿verdad? Bien. Dice la palabra de Dios, y no te pierdas detalle, Reina Valera 60. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Palabra del Señor. Amén. Amén. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa. Esa, amados, esa justamente es la promesa de la que el Señor nos está hablando hoy, de la que nos ha venido ministrando, y por eso es que en las últimas semanas les insisto tanto
durante la transmisión que compartan la liga, que inviten a la gente, que compartan esto que se está transmitiendo además simultáneamente en este muro, PS Jorge Macías Benítez, pero también en la página, aquí mismo en Facebook, Reino de Dios Ministerio, solo búsquenla, Reino de Dios 5 Ministerios, así es como se escribe, amén. Pero también en el perfil en YouTube en Pastor Jorge Macías Benítez, y también simultáneamente en el mismo perfil, mismo nombre, Pastor Jorge Macías Benítez, en Twitter, Periscope, te va a mandar a Periscope, evidentemente, es como ocurre acá. Pero acá lo que te quiero decir, amado, es, ¿qué es esta gracia? ¿Cómo nos garantiza que obtengamos nuestra herencia, tal cual lo dice ahí en Efesios, en el capítulo 1, versículo 14? Porque nos habla de una herencia. Vamos a capítulo de Romanos 4, es el mismo capítulo 4, pero antes de la porción de la 16 al 21. Vamos a los versículos 4 y 5 de Romanos 4. Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 4 y 5, que dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Lo dice la palabra de Dios, ¿eh? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Palabra del Señor. ¡Wow! Amado en Cristo, querido amigo, de veras suena así como, en verdad, te invito, amado, a que reflexionemos en lo que en esta porción de la Escritura el Señor nos está dando, nos está entregando. Es verdaderamente relevante el que pongamos atención en lo que el Señor nos está dando y entregando aquí y ahora, con esta porción de la Escritura. Al que obra no se le cuenta por salario. No es por obras, es por fe, lo dice Cristo mismo. Pablo está hablando aquí, en Romanos, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, en relación a la justificación, de cómo tener ante Dios una justicia que nos permita heredar la promesa, de la que habla en Efesios, en el capítulo 1, versículo 14. Y yo te invito a que reflexionemos en esto que estoy compartiendo acá. ¿Qué es lo opuesto a la gracia y a la fe en estos versículos? Lo opuesto a la fe es obrar. Porque la fe sin obras es muerta, pero la obra sin fe también. Así es como es el diseño de Dios y está en su palabra. Tú puedes estar sirviendo a Dios, tú puedes ser una persona con recursos y estar entregando dinero periódicamente y hasta manteniendo, déjame poner un ejemplo con tu dinero, una obra de caridad, un orfanato, por ejemplo, o una casa en donde se recuperan personas con adicciones, por ejemplo. Estás obrando con principios, con fundamentos. Pero si no es a partir de la fe en el Hijo de Dios, habiendo tú confesado con tu boca y creído en tu corazón que Él es el Hijo de Dios y lo reconoces como tal, es obra muerta. Y eso es opuesto a la gracia. Es opuesto a la gracia de Dios. Si en lugar de confiar en Dios tratamos de obtener, amados, la justicia mediante las obras,
Vamos en contra del diseño de Dios y por lo tanto es anatema para Dios. Es pecado. No sube como olor fragante delante de Dios en el trono de la gracia. ¿Escuchaste lo que dije? Pablo dice que recibirá un salario que se le debe y eso no está de acuerdo con la gracia. Y aquí, amados, tenemos que detenernos un momento. De hecho, te invito a que nos detengamos un momento en esto que justamente estoy diciendo ahora, que estoy compartiendo ahora por instrucción del Señor. No es que a mí se me ocurra esto. Quiero ser muy claro con esto. Este mensaje el Señor verdaderamente me lo dictó en coinonía con un mensaje que le entregó a mi consiervo John Piper, con el cual tengo contacto lejano, pero lo tengo. Cuando hablo de lejano es virtual, pues, digital. Eso es de lo que estoy hablando. ¿En quién estás confiando? Porque si en lugar de confiar en Dios tratamos de obtener la justicia mediante las obras, es lo que nos está diciendo. Pablo dice que va a recibir un salario que se le debe y eso no es de acuerdo con la gracia. Amados, ¿por qué estoy deteniéndome en esta pausa y así como un director de orquesta musical lo haría, un tempo, un espacio para reflexionar en esto de recibir un salario que se le debe y eso no está de acuerdo con la gracia? Amados, porque eso está pasando en el cuerpo de Cristo, desafortunadamente, en muchos casos. Déjame decirte de esta manera. Puedes llevar décadas sirviendo a Dios, sea como líder, como pastor, como diácono, no sé, de cualquier manera en que tú lo hagas y no ver avances ni cambios en tu vida. Y cuando hablo de avances y cambios, hablo de primero de esos avances y cambios internos, porque es ahí donde empieza el cambio, cuando tú te abres a la voluntad de Dios. E incluso me he encontrado, y esto no es extraño, y seguramente para quienes en el amor del Señor nos están viendo, y les pido en el amor del Señor también compartan este mensaje. Yo sé que lo que de mi boca sale no es palabra dulce, pero el Señor me pidió hablarles de Él, de quién verdaderamente es Él y de su carácter, no de sus obras. Las obras Él se las va a revelar en su palabra misma, pero en su vida misma como testimonio, tal cual lo ha hecho con muchos, como lo hace conmigo. Y es que hoy gran parte del que se dice cuerpo de Cristo, que debiera ser su eclesia, como lo dice la palabra de Dios, su asamblea, por eso le llamamos asambleas acá, a nuestras congregaciones o reuniones dominicales. Lo que está sucediendo es que muchos sirven a Dios esperando recompensa de ello. Por ejemplo, reconocimiento, ¿no? Que sean identificados como personas especiales o puestas en posición de liderazgo solo por edad, solo por tiempo de servicio. Pero eso no viene del hombre. Eso tiene que venir de Dios. O tristemente hay pastores, y no son pocos, que acaban hablando de lo que el pueblo, de lo que los hijos e hijas de Dios quieren escuchar, no lo que Dios quiere que escuchen. Y todo esto para que las congregaciones no se vacíen. Y por lo tanto, que no falte el dinero en el bolsillo para mantener la casa, ¿verdad? Lo digo como es y sé que suena, que se escucha juicioso, que se escucha duro. Pero Pablo mismo, amados, nos los hace ver ahí en Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Eso es de lo que habla precisamente. Eso es justamente de lo que habla Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Eso es opuesto a la gracia.
Así que, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando y a quién estamos siguiendo? ¿Es obra de Dios? ¿Es el Paracletos, como dice Juan 16, versículo 7, el gobernador, el Espíritu de verdad, el que guía tu vida? Sí, yo sé, estamos en medio de tiempos difíciles, muy complejos. Hay muchas señales en este país, por ejemplo, de cambios al status quo, a la manera en cómo hemos vivido en este México durante un siglo por lo menos. Las reglas están cambiando, pero las reglas están cambiando por un lado por todo lo que estamos viviendo globalmente, pero por el otro lado por la voluntad de una persona. Y no necesariamente todos estamos de acuerdo con lo que está pasando. Pero por alguna razón Dios lo está permitiendo, porque lo está permitiendo. Porque nada se mueve, ni la hoja de un árbol, aunque este sea artificial, si Dios no lo permite. Amén. Tal cual ocurrió con Job. Así ocurrió con Job. Te invito a que escudriñes el libro de Job. Si intentamos el trabajar por justificación ante Dios, o más bien creemos en aquel que justifica al impío, ¿en qué estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás tratando de trabajar por justificación ante Dios o estás más bien creyendo en que Él va a justificarte? Que no tiene nada que ver con que tú hagas, porque es por gracia. Gracia y fe, parte 2, ese es el mensaje. No va una sin la otra, no hay fe si no hay gracia, no hay gracia que no dé como fruto fe. El fruto del Espíritu Santo, así que la gracia es entregada por Dios por medio del Espíritu Santo, que es el Paracletos, el gobernador, a quien nos dejó al partir Cristo a la derecha del Padre. Juan 16, versículos 7 al 10, si tienes alguna duda. La justicia de Dios nos será acreditada como un regalo por medio de la gracia. No la merecemos, pero Él nos la da. Y eso es gracia. Y la única condición del corazón que se corresponde con ella es la fe, amado. Es la fe. Y eso es eso, dogma de fe. Porque es una decisión personalísima, amados, el que eso ocurra, el que eso esté en tu corazón y viva en tu corazón. Así que la gracia es el propósito de Dios de entregarte a ti, a mí, a nosotros, a los que creemos verdaderamente en Él, como hijos de Dios, como nuestro Señor y Salvador personal, pero que no nada más lo decimos con la boca, sino que lo creemos verdaderamente en nuestro corazón. La gracia es el propósito de Dios de entregarnos justicia y promesa que no merecemos. Así lo dice Efesios en el capítulo 1, versículos 13 y 14.
Es por eso que la gracia, amados, es la garantía de la promesa. A la gracia no le interesa, por tanto, a Dios mismo. Si lo merecemos o no lo merecemos. Si nuestras obras suman o restan, porque son buenas o son malas, porque son conforme a la voluntad de Dios o no, porque eso viene después de su gracia, y antes de la obra está la fe. Claro, la obra sin fe es muerta, por eso primero es la fe. La gracia hace caso omiso a nuestro demérito, a nuestro mérito. Así que tenemos que recibir esta verdad, hacerla nuestra. Ahora, ¿qué condición del corazón sí corresponde con la gracia? Y lo he venido desde el domingo pasado y a lo largo de 5 años, amados, compartiendo, repitiendo, y el mensaje de Dios desde esta casa, iglesia y del corazón de este Hijo de Dios, dicho continuamente. ¿Cuál es la condición del corazón que corresponde con la gracia? Solo la fe. No hay otra cosa. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la condición de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción, de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Amados, la fe es la experiencia, dicho en palabras naturales, pero con toda la intención, relajante, que nos quita carga, que nos quita peso, que nos quita preocupación. La fe es la experiencia relajante de la gracia, obrando en nuestras vidas. Porque entonces nos damos cuenta que aunque no nos lo merecemos, si hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no solo de boca, sino también con el corazón, esa gracia empieza a obrar en nuestras vidas y podemos dejar de cargar con ese peso. Por eso dice: toma tu cruz y sígueme. Así habla Cristo. Pero no para que llevemos la cruz cargando con nosotros, lo que pasa es que la toma Él. Si pensamos en este primer gran acto de fe justificadora de Cristo, entonces podemos decir que la fe está relacionada con la gracia, como la vista lo está con la luz, o el oído con el sonido, o el despertar con ese reloj biológico despertador que tenemos, ¿verdad? Bueno, hay quien necesita poner alarma en algún artilugio, o ya no se usan los relojes despertadores, ahora lo haces con el celular, ¿verdad? La gracia y la fe van juntas. Porque, amados, la fe está relacionada a la gracia como la dulzura del paladar está relacionada con la miel en la lengua. O el azúcar, ¿verdad? Pero ¿por qué lo expreso así? Más bien, ¿para qué lo expreso de esta forma? Con toda intención. Porque conozco que en este tiempo esa no es una forma muy común de hablar sobre la fe. Porque muchos esperan que la fe se manifieste con: yo pido, Dios da, yo pido, Dios da, yo pido, Dios da, como si fuera un mago, como si fuera Santa Claus, como si fueran los Reyes Magos. No, Dios no actúa así. Eso no es Dios. Tú siembra dinero y recibirás tu milagro, dicen algunos telepredicadores. Y ya no son telepredicadores, también están en las redes sociales. Tú siembra dinero y pídeme el milagro. ¿Acaso dice eso la palabra de Dios? Tú muéstrame, por el amor de Dios, te lo pido. Si alguien te ha venido diciendo eso, yo te invito a que me digas, que me muestres en dónde la palabra de Dios dice que Dios actúa de esa manera.
que a cambio de dinero Él va a hacer el milagro, o te va a dar algo, o te va a regalar algo, o te va a obsequiar algo. Porque la gracia no la merecemos, recibimos cosas que no merecemos. Así que a quien te diga eso no le creas. No es común que hoy nos hablen así de la fe. Ahora, hace 300 años era común que te hablaran así. Hace 100. Hace 120, cuando el gran despertar de Azusa, ahí en Los Ángeles. O con el hermano Roberts, allá en Escocia, en Irlanda. No estoy hablando de Oral Roberts en los años 30, 40 y 50 en Estados Unidos, bueno, hasta los 70. Tremendo testimonio. Por cierto, les invito a que lean la biografía del hermano Roberts, Oral Roberts, para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Hace 1000 años se hablaba así de la fe y de la gracia. Fue el tiempo de las cruzadas, se hablaba así. Hace 2000, cuando Cristo estaba entre nosotros. Amados, hoy existe una falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice el profeta en Esdras, en el capítulo 4, versículo 6. Existe una falta tremenda de conocimiento, pero también de discernimiento. Y como ven, el Señor me está hablando, porque no estaba ni escrito esto que acabo de decir. Esto lo hago para que el blog también quede publicado. Reino de Dios Ministerios.blogspot.mx. Hoy hay una tremenda falta de conocimiento, y eso implica que no todo mundo tiene la relación con Dios que Dios quiere, porque es personal, es única esa relación. Y por lo tanto, entonces Él no nos entrega discernimiento, pero no hay ese discernimiento porque al no tener comunión con Dios, no tienes comunión e intimidad con el Espíritu Santo, porque Cristo partió a la derecha del Padre, Juan capítulo 16, versículo 7 al 10, pero nos prometió que nos dejó al Paracletos, al Gobernador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Tenemos que discernir, amados, al respecto de la fe y de la gracia de Dios. Así que compartan este mensaje. Compartan este mensaje, amados. No van a encontrar en esta casa iglesia, en este Hijo de Dios, la receta de cocina del paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y no estoy criticando para salir de un problema o de una situación, porque claro, la palabra de Dios tiene consejos hasta de negocios, pero el llamado de Dios para mí fue que te hable de Él y de su carácter, de su naturaleza sobrenatural, divina. Y Él nos habla de gracia y nos habla de fe. Hoy, en la actualidad, muchos de los cristianos que asisten a las iglesias, a las congregaciones, están tan desinteresados, o sea, no tienen interés alguno en una comunión verdadera con Dios. Y tampoco con toda la doctrina bíblica, que por cierto es una. Y te la digo ahorita: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Punto. Y a partir de ahí se construye todo, porque si hay amor en ti es porque hay gracia en ti, porque el amor es el fruto del Espíritu. ¿Sabes cuál es el fruto del Espíritu? Amor, primero, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces, si gracia y fe van juntas, ¿a qué te lleva la gracia? A tener comunión con Dios.
con Cristo, con el Padre, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo, que fue a quien nos dejó. Solo así podrás vivir conforme al propósito de Dios. Pero quienes no lo han hecho así, y hoy está pasando, han perdido muchas verdades y con ello muchas bendiciones. Anhelo con todo mi corazón que Dios sea misericordioso para con nosotros en esta entrega, en esta enseñanza que Él me deja ver. Para que nos despierte de este sopor que nos tiene dormidos como su iglesia en el mundo. ¿Qué estamos escuchando? ¿De quién lo estamos escuchando? ¿A quién estamos creyendo? ¿A quién estamos siguiendo? Despertemos por el amor de Dios. Amados, ahora pregunto de nuevo. ¿Por qué digo que la fe está relacionada con la gracia? Como la vista lo está a la luz, como el oído al sonido y como la dulzura del paladar al sabor de la miel en su lengua. Hago otra pregunta entonces. ¿No implica esto que la gracia de Dios ciertamente despierta la fe como la luz despierta la vista, por ejemplo? ¿Y el sonido despierta al oído? ¿Y la miel despierta la dulzura en el paladar de los sentidos? ¿Cómo recibimos la gracia? Por medio del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza. ¿Cómo recibimos la gracia? En comunión con Dios, por medio del Espíritu Santo. Insisto e insisto e insisto con lo mismo, porque nadie les habla de esto, amados. Dios es simple, tanto que a veces parece tan simple, ya cuando lo disciernes, y esto al tener una relación con Él porque lo conoces entonces, que tendemos a creer que no es real, de lo simple que es. Los complicados somos nosotros, que queremos explicar todo y queremos entender todo, y si no entendemos algo que Él nos habla por medio de su palabra, pensamos que ya no es Dios, solo porque no lo entendemos. No, amado, es que a Dios no hay que entenderle, a Dios solamente tienes que creerle. En lo personal no tengo ninguna duda de que esto que te acabo de preguntar o plantear como preguntas es exactamente lo que la gracia de Dios hace. Porque te abre todos los sentidos espirituales. Te abre los oídos, los ojos, el paladar, el tacto y lo que se me olvide espiritual. Porque todo lo que ves fue creado a partir de lo que no ves. Y esta es la segunda razón por la que la gracia de Dios es la que nos garantiza que obtengamos la promesa, tal cual dice Efesios capítulo 1, versículo 14. Pero también lo podemos ver por medio de una figura, una ilustración que se encuentra en los versículos 17 y 19 de Romanos. Vamos a Romanos 4. Romanos capítulo 4. Amados, los invito a que vayamos a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 4, versículos 17 y al 19, que dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. Él creyó con esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Aquí me detengo, está hablando de Abraham claramente.
Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Palabra del Señor. Ahora, si regresamos al versículo 16 de Romanos 4, Pablo dice que la gracia garantiza la promesa para todos los descendientes de Abraham. Ahora, ¿quiénes son los descendientes de Abraham, mamá? Y esto está tremendo. Lo que te voy a decir te va a volar la tapa de los sesos. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? De entrada, Abraham tuvo dos hijos, uno el de la promesa y otro el de la esclava. Primero nació el de la esclava, porque como pasaban muchos años y no llegaba el hijo de la promesa, Sara, su esposa, lo invita a que tenga intimidad con Agar, la esclava, y nació Ismael. Luego, cuando nace su propio hijo, Isaac, Agar e Ismael fueron echados de la presencia y de la familia de Abraham, pero nunca de la presencia de Dios. ¿Sabes que Ismael es el origen de todo el pueblo árabe musulmán? Sí, lo que estás escuchando es correcto. El padre de la fe, por decirlo así, de la religión de los musulmanes, tiene el mismo origen que la de los cristianos, Abraham. Y dentro de los cristianos, pues los católicos, romanos apostólicos, ¿verdad? Yo no soy romano, solo soy católicos, universal y apostólicos. Claro que soy, romano no. Espero estar siendo completamente claro con esto, si no, escríbanme y pregunten. ¿Qué te estoy diciendo con esto, amado? Para todos los descendientes de Abraham, la gracia garantiza la promesa para todos los descendientes de Abraham. Claro, siempre y cuando confiesen a Cristo como Señor y Salvador. Por eso es que la tasa más grande, es el porcentaje más grande de crecimiento del cristianismo, está entre el pueblo musulmán. ¿Sabías? El Corán tiene 3 libros, el segundo se llama la Surá. El capítulo 151 de la Surá dice con toda claridad y escribe el profeta de ellos, Mahoma: nadie llega al Padre si no es por medio de Al-Masí, el Mesías. Lo escribió el propio profeta en el que ellos creen. Pero la palabra de Dios jamás te habla de vírgenes, excepto la Madre de Dios. Se refiere a los santos. Todos los hijos de Dios somos santos, apartados para Dios, que eso es lo que significa la palabra santo. En ningún lugar habla de bulas papales, en ningún lugar habla de que los santos tienen que cumplir con ciertas condiciones y pasar por no me preguntes qué requisitos para que no sé qué grupo de gentes declaren que son santos. No, no dice eso la palabra de Dios. Lo que dice es que los santos, en su vocablo original en arameo o en griego, que fue como escrito en el Nuevo Testamento, significa apartado para Dios. Así que los creyentes hebreos, judíos, los creyentes gentiles como tú y como yo, es el padre de todos nosotros, es Abraham. Y espero con esto que acabo de explicar, amados, quede muy claro el punto de lo que está exponiendo aquí el Señor. En el versículo 17 de Romanos 4, Pablo cita a Génesis 17:5. Otra vez. En el versículo 17 de Romanos 4, Pablo en realidad hace referencia a Génesis capítulo 17, versículo 5, para mostrar que Abraham iba a ser el padre de muchas naciones. Y luego en el resto del versículo 17 de Romanos 4, dice que la fe de Abraham estaba delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son
como si fueran. ¿Qué te está diciendo? También está haciendo referencia a Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es la descripción de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Llamando a las cosas que todavía no son como si ya fueran. Eso es fe, amado. Que solo se recibe por gracia. ¿Cuál es el propósito de Pablo al decir esto? Porque llama la atención a esta clase de actividad soberana y divina. He aquí el propósito, amado. Que Abraham pudiera tener la garantía que heredaría la promesa de la cual habla Efesios capítulo 1, versículo 14. Que Dios tendría que dar vida a los muertos y llamar a existir las cosas que no existen. Porque todo eso lo hace Dios. ¿Capichi? Esta es una gracia soberana, omnipotente, pero sobre todo gratuita. Wow. Otra vez. Esta es una gracia soberana, omnipotente, pero sobre todo completamente gratuita. Y esto, amado, no lo pierdas de vista. Pablo está describiendo qué quiere decir con la gracia que garantiza la promesa. Lo que está muerto debe venir a la vida y lo que no existe debe de existir. Eso es lo que hace la gracia. Y cuando hablo de muerto, estar muerto, también estoy hablando de muerto espiritualmente, no solo muerto físicamente, aunque también se refiere a eso. Pero primero estamos muertos en el espíritu. Cuando tú no estás en comunión con Dios, cuando tú no has invitado a Cristo en tu corazón, por más alegría externa que puedas manifestar, porque puedes tener un carácter alegre, ser muy fiestero, ser muy amiguero, si tu espíritu no tiene la vida que solo te puede dar el Espíritu de Dios, en realidad no tienes vida, amado. Lo que tienes es un manejo emocional y un carácter especial, que también es un regalo de Dios, por cierto. No lo puede hacer el hombre. El hombre no puede resucitar a los muertos. El hombre no puede crear algo de la nada, espontáneamente, pero Dios sí puede. Yo lo he visto, amados, y no soy el único. Que crezca una pierna, que se estire cuando está coja, que un paralítico vuelva a caminar, que alguien regrese de la muerte. He sido testigo e instrumento de Dios para esas cosas. Como otros, porque es Dios el que lo hace, no nosotros. Y todo esto lo hace para garantizar esa promesa de la que habla ahí en Romanos, en el capítulo 4, versículos 16 hasta el 21, y también en Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Y esto es lo que significa la gracia. La gracia es la que hace posible lo imposible. Para que caminemos naturalmente en lo sobrenatural y sobrenaturalmente en lo natural. ¿Capichi? ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo caminas en tu vida? ¿Cómo recorres en tu vida? ¿Lo haces con fe y en gracia? ¿O lo haces en tus propias fuerzas? Porque créeme, las señales siguen a quienes creen, a quienes tienen fe, y por lo tanto la gracia de Dios está en ellos, o en ellas, pues. Porque la gracia hace posible lo imposible, caminando naturalmente en lo sobrenatural y sobrenaturalmente en lo natural, lleno de señales de Dios, de cosas que dices, ¿y de esto de dónde vino? ¿Cómo fue posible? Nada hice yo, esto es un regalo, ¿te das cuenta que es Dios interviniendo? Hablemos de Abraham. Él tenía una promesa, ser padre de multitudes. Pudo haber fracasado esa promesa, pero no fue así. Fue padre a los 100 años y Sara a los 90. Nació Isaac, el hijo de la promesa. Si Isaac no hubiera nacido,
humanamente hubiese sido imposible que él naciera. Porque Sara, pues ya, vamos, en el uso y costumbre de las mujeres ya no tenía, voy a usar la palabra, una disculpa, menstruación. 90 años. Su cuerpo estaba muerto, lo dice la palabra de Dios misma. Y Abraham tenía 100. Y había sido estéril Sara toda la vida, por eso no había tenido hijos. Y fue madre a los 90. Sí, tuvo una concubina. Nuevamente Sara le dijo, pues no viene el hijo, toma a Agar mi esclava, y nació Ismael. A Dios eso no le agradó, sin embargo, no lo dejó, porque seguía siendo hijo de Abraham. Y no iba a dejar la promesa sin cumplir. La promesa nunca va a ser cumplida por tu esfuerzo y tu obra, va a ser cumplida por la gracia soberana de Dios para hacer posible lo humanamente imposible. Pablo indica, lleno del Espíritu Santo, ahí en Romanos 4, en el versículo 19, y sin debilitarse en la fe, está hablando de Abraham, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Amados, si la promesa va a ser garantizada, Dios debe hacer lo imposible. Y en ocasiones, así como a Gedeón, que los amalecitas robaban al pueblo, Gedeón ni siquiera era del ejército. Gedeón a sí mismo, aunque tenía un físico, por lo que describe la Biblia, era alto, era fornido, no venía de una familia acomodada y él no se consideraba a sí mismo nada. Y le pide a Dios señal de que realmente era Dios mismo quien le estaba hablando y que quería que fuera él, Gedeón, el que se levantara como el líder para echar afuera a los amalecitas. Se las da el Señor. Se las da Dios. Y luego convoca un ejército que primero era de 30,000 y le pone una serie de pruebas para luego bajarlo en 3,000 y le pone otra prueba y quedó en 300. 300 hombres contra miles y miles y miles y miles de amalecitas. Hablan como de 60,000 amalecitas, 100,000 amalecitas. Y lo hizo para que el pueblo de Dios supiera que la victoria que les entregó era por gracia de Dios, no por nada que tuviera que ver con fuerza, valentía o talento humano. Con 300 Gedeón derrotó a miles de amalecitas. Eso es lo que significa la gracia. Da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Eso es fe también. El nacimiento sobrenatural de Isaac es una ilustración de cómo Dios crea a los hijos de la promesa, como tú y como yo. Compartan este mensaje por el amor de Dios. No es que lo merezcamos, no es nada que nosotros podamos hacer. Y cuando te hablo de nacimiento, es nacimiento espiritual. Yo tuve que tomar mi decisión y reconocer en Cristo a mi Señor y Salvador. Pero entre que ocurrió eso y yo fui bautizado en aguas bautismales por mi decisión, ya no me acuerdo ni de qué edad, pero debo haber tenido, esto debe haber sido en el año 2005, 2006, yo creo. Así que ya tenía más de 40. No me estoy refiriendo, amados, al bautismo en la religión católica, porque sí fui bautizado así. No, estoy hablando de mi decisión como persona adulta, creyendo en Cristo y habiéndolo confesado con mi boca y mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Y fui a las aguas bautismales a esa edad, nuevamente, pero por mi decisión y mi convicción en el corazón. Isaac nació por un milagro del Espíritu. Tú y yo, si ya decidiste por Cristo como yo al menos, déjenme hablar por mí, yo nací, yo soy un milagro, créanmelo, como todos los que hemos decidido por Cristo.
Isaac fue generado de lo estéril, de lo seco, de lo que ya no daba fruto. Nosotros también. Yo sí, al menos. Isaac fue llamado a existir de la nada. Nosotros también. De lo más vil y menospreciado levanta a Dios para avergonzar a los que se creen importantes. No lo dice de esa manera, pero eso es lo que pasa. Tú y yo también. La fe de Abraham salió de la nada. El primer amor. El mío también. Yo no lo sabía, empezó a los 12, 13 años, luego otra vez a los 16 que tuve mi encuentro con el Espíritu Santo, pero ni cuenta me di. ¿Saben cuándo me di cuenta? Hasta los 38 años. Es una historia loquísima, yo lo sé. Parece locura para el hombre, pero así fue. Y aquí ya está gente que con mi esposita, mi hija, ya ha escuchado esto, pero no los detalles. Con mucho gusto comparto los detalles, porque hay gente hoy viva, todavía, amigos de aquel entonces, que fueron testigos de lo que estoy diciendo, de esos 3 momentos en mi vida. La gracia hace que los recursos humanos, que los talentos naturales no pueden hacer nada. Ni siquiera que se parezca o se acerque un poco a lo que hace la gracia de Dios y Dios mismo. La gracia no solo nos da cosas mejores que las que merecemos, como nos dice Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, como ya leímos. La gracia nos da cosas que no podemos llevar a cabo nosotros, que no podemos producir nosotros. La resurrección de la muerte espiritual en la que estuvimos quienes ya confesamos a Cristo con la boca y el corazón, esa fue una resurrección de la muerte espiritual, pero eso nos permite ver la gloria de Dios que está ahí en el trono de la gracia y escuchar la verdad divina, saborear la dulzura espiritual, si verdaderamente tenemos esta coinonía y este fruto del Espíritu Santo. Y todo eso, todo esto que he compartido en estos últimos minutos, solo puede ser por gracia. Solo puede ser por gracia. Vamos a concluir, amados, para terminar con este mensaje y esta segunda entrega de la gracia y la fe. Y permítanme concluir ilustrando un pasaje paralelo que no está en Romanos, que no está en la carta de Pablo a los Romanos, y que nunca antes había notado o no le había puesto esta atención. Y que este mensaje que el Señor me compartió en coinonía con el pastor John Piper me hizo conocer a profundidad y discernir. Es poderoso en esta reflexión para discernimiento de lo que es la gracia. Y para ello yo te invito a que vayamos a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 4 y 5. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Ahí nos va a hablar de la gracia, que es precisamente esto, que es la obra de Dios de resucitar espiritualmente a los muertos espirituales, para hacer por nosotros aquello que nunca hubiésemos podido hacer, y dice, Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia habéis sido salvos. Palabra de Dios. Amén. Palabra del Señor.
El hecho de que Pablo inserte la palabra, dice, por gracia habéis sido salvos. Justo después de, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nos dio vida. Nos regresa y nos relaciona con esa gracia de la que habla en Romanos en el capítulo 4, versículo 17. Déjame asociarla. Nos dice, por gracia habéis sido salvos aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nos dio vida. Eso lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Y en Romanos 4, versículo 17 dice, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Amados, antes de Cristo estábamos muertos en vida, espiritualmente hablando. Si tú no has tomado tu decisión por Cristo, yo te invito ahora a que lo hagas. Ahí donde estás escuchando, y si lo haces posteriormente, haz esta oración que se encuentra en Romanos en el capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Qué pues? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace que Dios te entregue cosas? Que haga que cosas que no ves, vas a empezar a verlas. Pero tú ya empiezas a creerles aún siquiera antes que sean. Como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, esperas algo, todavía no está. Y la convicción de lo que no se ve. Es decir, todavía ni lo ves, pero tú ya lo crees. Eso es fe. Y eso es lo que te entrega Dios. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Amén. Palabra del Señor. Amén. Está tremendo, ¿verdad? Amados, la fe es un regalo de la gracia de Dios. Es fruto del Espíritu Santo. Como ver es el don de la vista, como escuchar es el don del sonido, del oído, pues, y la dulzura del paladar es el don de la miel. La fe es un regalo de la gracia de Dios. Es más, estos sentidos son un regalo al habernos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. La luz del Evangelio, pues, está resplandeciendo en esta mañana. ¿Cuál Evangelio? El de Cristo, el del reino de Dios. La palabra del Evangelio está sonando en este día. El amoroso mandamiento de Dios es: miren y vean, oigan y escuchen, prueben y disfruten de la gloria, de la gracia de Dios. Porque esto es fe. Y esta fe, de acuerdo con la gracia que da vida a los muertos y hace que exista lo que no existe. Esa gracia soberana que garantiza
por encima de toda la volubilidad, de todo este ambiente en el cual todo lo que era ya no es. Todo lo que nos prometieron no va a ser. En lo cual todo no va a cambiar, ya cambió. Porque el ser humano no es constante, ni cierto como sí lo es Dios. Porque somos débiles, no fuertes. Quien nos fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, promete la palabra de Dios. Así que somos débiles como humanos sin Cristo y por lo tanto sin el Espíritu Santo y el Padre. Esa gracia soberana garantiza que heredaremos el mundo. Esa gracia soberana es la que garantiza. Amados, que heredaremos el mundo. No tiene nada que ver con lo que el hombre prometa. Ninguno. Hoy, por ejemplo, y solo para concluir una nota humana, ¿qué está pasando en Estados Unidos? La lucha entre el status quo de la forma de gobernar en Estados Unidos durante décadas, durante más de 100 años. Existen solo dos partidos, el de los republicanos y el de los demócratas en Estados Unidos. Por cierto, porque el gobierno americano está fundamentado en su constitución, en la Biblia, por si no lo sabes. Los padres de la patria americanos que allá por 1776 independizaron a Estados Unidos del gobierno británico, todos eran hijos y descendientes de reformados, de cristianos no evangélicos, pero de la separación de la iglesia católica, porque es una iglesia anglicana cristiana, pero ya en la tierra americana, los pilgrims, los primeros pioneros, aquellos que llegaron en el Mayflower, lo que traían consigo, además de un anhelo de establecerse en tierras nuevas y de florecer y de crecer, traían con ellos la palabra de Dios. Así que cuando se independizaron, toda su constitución, liderados entre otros por Benjamin Franklin, por ejemplo, toda su constitución se basó en los principios y fundamentos de la palabra de Dios. En el siglo XX, 10 años atrás, 15 años atrás, ya no recuerdo si fue con Barack Obama o George Bush, decidieron ya no permitir los cultos en las iglesias y en las escuelas y la oración en las escuelas. Hace 4 años Donald Trump sorprendió a todo el mundo y ganó las elecciones. Sí, un empresario criticado, muy inteligente, por cierto. Yo leo muchas biografías, leí 2 de él, hace muchos años. Se le conoce por 2 cosas, por 3. Primera, es muy audaz, muy audaz. Segunda, es brillante e inteligente. Su IQ está por los 170 medido. Hay pocos seres humanos en este planeta que tengan ese IQ. Así que es muy inteligente. Tercero, esa audacia e inteligencia lo llevó a esta tercera cosa sobre la cual apalancó todo lo que ha hecho. Utiliza muy bien los espacios fiscales para hacer negocios, que es lo que ahora le echan en cara.
Te voy a decir una cosa, por ejemplo, él fue, los que hemos estado en Nueva York, hay una pista de hielo, no me acuerdo exactamente el nombre, está enfrente de un hotel muy famoso, que también él reconstruyó, por cierto. Y le dicen, yo lo hago. Pero el negocio es, yo lo hago, lo pago con mi dinero y a cambio me condonas no sé cuántos porcentajes de pago de impuestos durante no sé cuánto tiempo. Eso fue lo que negoció con el entonces gobernador de Nueva York. Y sus negocios normalmente los hace así. Hizo lo mismo en Atlantic City con sus enormes hoteles casino. Así ha hecho su fortuna Donald Trump. Más o menos, digo, entre otras cosas. Su padre era constructor de vivienda social. Él aprendió el negocio, lo hizo en grande escala, con grandes edificios y este tipo de grandes obras. Es apasionante la biografía de este hombre. Yo no digo que sea un modelo a seguir en muchas cosas, lo único que estoy diciendo es la historia de él. Gana las elecciones. ¿Cómo lo hizo? Además de que fue al lugar en donde nadie iba y le regresó esperanza a quienes no lo tenían, hizo otra cosa, otras dos cosas. Uno, estableció una relación directa, personal, abierta con el pueblo de la promesa, con el pueblo hebreo, con Israel. Y dos, le dio entrada a la fe y regresó el culto y el derecho a la oración a las escuelas en Estados Unidos. Al menos esas dos cosas, y se hizo otras muchas. Y sí, aprovechó todo el vuelo de la infraestructura que habían creado primero George Bush y luego Barack Obama, sin duda. No te sorprenda que pese a que la elección la ganó Joe Biden, repita en la silla en la Casa Blanca. Porque Donald Trump es un Ciro de nuestros tiempos. Yo no sé si sea cristiano o no. No me consta. Aunque el pastor David Platt, el autor de Radical, el libro, su congregación está muy cerca de donde él tiene su casa de fin de semana y que normalmente va los fines de semana. Y él va a esa congregación con su esposa, Melania, y su hijo Chico. No todos los domingos, pero va seguido. No me consta con ello que sea hijo de Dios y cristiano. Yo lo que sé es que la palabra de Dios dice, por su fruto los conoceréis. Y este hombre, al menos, entre otras muchas cosas, hizo esto. Hizo un pacto con el pueblo de Dios y regresó la fe abiertamente fundamentada en lo que se fundamentó ese país, en la Biblia, a las escuelas nuevamente. Así que, te repito, no te sorprenda que el 14 de diciembre amanezcamos con la noticia de que sigue sentado en la silla en la Casa Blanca. ¿Por qué te comparto esto y para qué te comparto esto solo para cerrar, amado? Anhelo con todo mi corazón que en este país ocurra algo así. Pero para eso los liderazgos tienen que cambiar, muchos. Y tenemos que actuar como lo dice en su libro The Circle Maker, el pastor Mark Batterson, del cual hacía yo referencia el domingo pasado. Honey, siglo III, las afueras de Jerusalén, gran sequía. Y este profeta está documentado, bíblicamente está documentado, pero bíblicamente. Históricamente está documentado, una disculpa, históricamente está documentado. Este profeta, Honey, siglo III, historiadores lo tienen documentado. Fue a las afueras de Jerusalén, porque llevaban, no sé si meses o un año sin llover, se estaban muriendo de hambre. Y este hombre se paró a las afueras de Jerusalén con su báculo, se plantó sobre la tierra, hizo un círculo con ese báculo. Y no me pregunte cuánto tiempo, pero fueron meses. No se movió de ese círculo. Y clamó a Jehová, a Dios, hasta que lloviera. Meses y llovió. Mark Batterson, en este libro, The Circle Maker, se los recomiendo mucho,
Se casó con la hija de un predicador. Él era un estudiante egresado luego de un instituto bíblico. Egresan como ministros, con licencia de ministros, tal cual yo, por ejemplo, tengo mi placa y mi identificación como capellán registrado ante el Tribunal de la Haya y ante el gobierno de Estados Unidos. Y también tengo mi identificación como egresado de un instituto de liderazgo cristiano, Haggai. Por cierto, su fundador, John Edmund Haggai, acaba de partir con el Señor a los 96 años. Tremendo general de Dios, la pasada semana, el 18 de noviembre. ¿Qué liderazgos necesitamos? Como estos. Que estén dispuestos, que tengan el carácter para plantarse, como lo hizo Honey, por todo el pueblo y clamar a Dios hasta que llovió. De eso habla Mark Batterson en su libro The Circle Maker. ¿Saben qué hizo él? Recibió de Dios la visión de abrir una iglesia justo en The Capitol Hill, léase, en la colina donde están todos los edificios de gobierno, incluida la Casa Blanca. Bueno, la Casa Blanca está un poquito más abajo, pero todos los edificios de gobierno están en Capitol Hill. Le dijo Dios, ahí quiero la congregación. Y Mark Batterson dijo, ¿cómo? Es el lugar más caro de todos Estados Unidos, ¿no? ¿Saben qué hizo? Localizó el predio. Había un viejo teatro que nadie quería, que ya había estado ahí ocupado. La historia es larga, lean el libro. ¿Saben qué hizo? ¿Saben qué instrucción le dio Dios? La misma que le dio a Josué. Que caminara todos los días 7 vueltas alrededor de la zona. Pero aquí le dijo no durante 7 días, sino durante 3 meses. Y todos los días, durante 3 meses, hizo eso Mark Batterson. Y a los 3 meses, ¿en qué creen? Dios hizo una tremenda obra. Le dieron los permisos, porque primero tenían que permitirle poder hacerlo, y otra cosa eran los recursos, y le llegaron los recursos, sobrenaturalmente. Y hoy, la congregación que él lidera, muy grande ya se han abierto varios campus en la misma zona de Capitol Hill, liderada por Mark Batterson, porque se plantó en fe e hizo lo que Dios hizo. Como Honey hizo círculos alrededor de la zona durante varios meses, 7 vueltas todos los días. Y Dios le entregó lo que le prometió. Yo no sé tú, yo quiero una fe y actuar en fe, escuchando la palabra de Dios, escuchando a Dios por esa relación que tengo con Él, por medio de su Espíritu, y solo hacer lo que Él me indique, tal cual lo hizo el pastor Batterson, o Honey en el siglo III, cuando se plantó afuera de Jerusalén durante meses, luego de haber hecho un círculo, un subáculo, y clamar durante todo ese tiempo para que lloviera, y llovió. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás creyendo? ¿En qué y en quién estás creyendo? ¿A quién estás siguiendo? Necesitamos Ciros nuevos en este tiempo. Necesitamos hijos de Dios en los montes, en las altas esferas de influencia, en los liderazgos específicos, porque esa es la única manera de cambiar este planeta, de cambiar este país, de cambiar este continente. Ese es mi clamor, y si Dios quiere usarme, así sea. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos has entregado, Señor, y por este mensaje lleno de fe, de esperanza, de certeza, pero que no puede venir sin tu gracia y tu misericordia, que son inmerecidas para todos nosotros, Señor. Pero que gracias damos, Señor, porque tu Hijo lo hizo posible en esa cruz, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Abba, Hashem, mi dulce Espíritu Santo, que es uno contigo, y que escuchándote a Cristo y a ti, papá, me deja escuchar, y me deja ver, y me deja sentir lo que ustedes hablan, lo que ustedes quieren,
el propósito tuyo para mi vida, Dios. Ese es mi clamor, y por eso me levanto en oración, y por eso me levanto y me planto aquí en este lugar a decirlo públicamente y en línea todos los domingos, Señor, para que los que quieran y lo reciban, lo escuchen y lo expandan y lo multipliquen, Señor. Y vean que hay un Dios que todo lo puede. Ese es mi clamor, y así me levanto en ese clamor, creyendo, Señor. Creyendo. A veces ni lo entiendo, pero no importa. Yo lo creo en el nombre de Jesús y lo comparto para bendición. Así que quienes han visto esto, lo están viendo, compartan el mensaje, porque queda publicado aquí, en mi muro, en la página en Facebook, Reino de Dios 5 Ministerios, así se llama. En mi perfil en YouTube, Pastor Jorge Macías Benítez, igual que en Twitter, Periscope. Vimeo también. En el blog reinodediosministerios.blogspot.mx por escrito. Pero que lo compartan, porque la bendición no es para quedársela. Padre mío, ese es mi clamor, ese es mi anhelo. Y si has de levantarme también, Señor, para formar parte de esa generación de cambio, de página, de vuelta, como es este 2020, una vuelta a la página. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Si esa es tu voluntad, la que sea, déjamela saber, Señor, porque tú me has dado la visión, está publicada, Señor. Conozco el propósito, Señor, pero los tiempos y las formas siempre son tuyas, porque tus pensamientos, tu corazón y tus caminos son mucho más altos que los nuestros, que somos tus creados, aunque estemos hechos a tu imagen y a tu semejanza. Clamo así, Señor, por bendición, por quienes escuchan, por el fruto espiritual del vientre espiritual de la hermosa mujer que me diste por compañera de vida, Señor. Pero también, Padre mío, para que lo que me ordenaste en Isaías 54, versículos 2 y 3, no se haces caso, agranda, ensancha la tienda, extiende las cortinas, alarga las cuerdas, afirma tus estacas, me dijiste hace más de 5 años, y yo he obedecido, Señor, o al menos lo he intentado con todo mi corazón, Padre mío. Así que multiplica tu mensaje, porque es tuyo, Señor, y llévalo a donde tú quieras llevarlo, Señor, para que haya bendición y multiplicación, pero sobre todo que haya una relación cada vez más profunda de más personas que te reciben en su corazón, que te invitan en su corazón, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Dios les bendice, bendición pastoral, amados, en el nombre de Jesús, para que tengan una semana llena de fruto de Dios y de cumplimiento del propósito en los primeros pasos que den o en los siguientes pasos que estén dando. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice.